Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes la ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 9 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando sobre la Cuba que se ha encontrado la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini. También hablaré sobre el fin de semana que se ha saldado con decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba arrestados. Y por último, una pincelada deportiva. 3 futbolistas cubanos escaparon de la delegación nacional durante un torneo en Canadá. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y bien, dicho esto, voy a pasar al primer tema, que ya les decía es una reflexión muy personal sobre el país, la Cuba, la isla que se ha encontrado a su llegada Federica Mogherini, la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Un rostro bastante conocido ya para los cubanos, especialmente porque en 2017 lideró la elaboración de un informe en el que calificó al régimen de la isla de democracia de partido único, así mismo como escuchan. Para Mogherini, en Cuba tenemos una democracia de partido único. Y entonces este lunes Mogherini se encontrará con el canciller Bruno Rodríguez para hacer esta reunión que es el acuerdo, para evaluar el acuerdo de diálogo político y de cooperación que se firmó entre la isla y la Unión Europea en 2016, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay una reunión evaluativa y llega en un momento en que para la jefa de la diplomacia europea probablemente sea su último viaje a Cuba, su último contacto que tenga con la diplomacia de la isla, puesto que el 31 de octubre sale de su cargo y es reemplazada por el actual ministro de Exteriores de España, el señor Josep Borrell. Entonces, Mogherini va de salida, pero cuando llega a Cuba se encuentra que, la tarea de los derechos humanos parece que no se ha hecho. La Plaza de la Revolución no ha hecho la tarea de los derechos humanos y entonces llega en un momento en que hay una gran indignación y una gran pedido desde la sociedad civil para que la Unión Europea anule este acuerdo de diálogo político firmado entre las dos partes, y ese es un pedido que se ha hecho desde varias organizaciones de la sociedad civil. Decía hace un rato, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado recientemente para pedir que en esta reunión se ponga punto final al acuerdo debido fundamentalmente al incumplimiento flagrante de los compromisos en el tema de los derechos humanos, los compromisos que contrajo el gobierno cubano pero que no ha implementado o llevado a la práctica. También llega Mogherini en un momento en que no solamente se trata de la represión ya conocida y casi tradicional, lamentablemente, contra los grupos opositores, contra los disidentes, contra los periodistas independientes, sino que estamos en una vuelta de tuerca de control que va, por ejemplo, recuerden que a finales del año pasado se implementó este decreto 349, muy impopular, que regula la distribución y la creación artística y la difusión de contenido artístico. A lo largo de este año también se han dado pasos atrás en el tema económico, regulando precios, los llamados precios topados. Recientemente se congelaron también la apertura de nuevas cooperativas no agropecuarias.
en el plano académico hay una vuelta de tuerca, decía, para agregar más ideología y más control político a las universidades, a los profesores, en fin, que Mogherini llega en un momento en que Cuba parece que en lugar de dar pasos hacia adelante, va hacia atrás en el tema del control político, en el tema de la falta de libertades. Por otro lado, también hay una gran arremetida de la propaganda oficial bajo el lema de somos continuidad, cosa que nadie duda, porque continuidad, claro que son en muchos sentidos. Lo que pasa es que la palabra continuidad es totalmente antónima de revolución. Y pues llega en este momento Mogherini a una reunión a la que hay pocas expectativas que se cumpla con las exigencias que están sonando y haciéndose oír desde la sociedad civil. Es muy probable que cuando termine la jornada o quizás mañana nos enteremos de que todo ha transcurrido suave, que sin grandes exabruptos por parte de Mogherini, porque en fin de cuentas ella se va el 31 de octubre próximo, como he dicho, termina su cargo y bueno, el problema cubano seguirá mucho más allá y vamos a ver cómo se comporta el nuevo representante de la diplomacia europea, pero todo apunta a que el señor Josep Borrell continuará esta línea de Mogherini de intentar complacer a la Plaza de la Revolución, no decirles demasiadas críticas, hacerse la foto de familia y no incomodar ni reuniéndose con opositores ni haciendo demasiadas demandas y exigencias del tipo de derechos humanos. Así que yo, en mi opinión, esto será una reunión más. El acuerdo de diálogo político y de cooperación se mantiene, pero los resultados para la población cubana creo que son limitados o nulos. Y bien, me voy rápidamente con el segundo tema que está relacionado con este y tiene que ver con la represión ocurrida a lo largo del fin de semana, especialmente este domingo, el domingo 8 de septiembre, y que estuvo, bueno, aunque fue en varias partes del país, estuvo bastante focalizada en Santiago de Cuba y en el grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, conocido por sus siglas UNPACU. Recuerden que había habido una convocatoria por parte de UNPACU y Cuba Decide para salir ese domingo, que además era el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, salir a la calle con un girasol, vestido de amarillo, para demostrar la inconformidad, para clamar también por la excarcelación de los presos políticos, para reclamar mejorías en cuanto al respeto de los derechos humanos, y la respuesta institucional ha sido, bueno, pues aplastar este conato de protesta y varias decenas, no se sabe todavía el número exacto porque hay una gran cantidad de teléfonos incomunicados y activistas en paradero desconocido, pero hay decenas de opositores, miembros del UNPACU, que han sido detenidos arbitrariamente, que fueron impedidos de salir de sus casas y amenazados. Esto lo vamos a ir viendo también a medida que avance el día, habrá más detalles, pero lo cierto es que se suma al contexto adverso el que llega Federica Mogherini. Y bien, con esto me voy rápidamente a un tema deportivo que ya les avisaba. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado un chiste popular que se repite mucho y que se pregunta ¿qué es un trío? ¿Qué es un trío musical? Y bueno, pues la respuesta tiene mucho que ver con la situación migratoria cubana. Dice, bueno, un trío musical es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después que se va de gira. Pues en este caso no ha sido la música, no ha sido una orquesta sinfónica, sino el equipo nacional de fútbol de Cuba, que está en Canadá, especialmente en Toronto, haciendo partes de los partidos, de los enfrentamientos deportivos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya ha perdido 5 jugadores. 5 jugadores se han escapado del equipo nacional de fútbol. Ustedes saben que oficialmente a estas personas se le llaman desertores, pero lo cierto es que son gente que escapa en busca de mayores oportunidades, de una mejor vida. Lo cierto es que al finalizar el partido entre Cuba y Canadá, en el que Canadá le dio una paliza de 6-0 a la selección de la isla, desaparecieron, se esfumaron 3 jugadores, los 3 habaneros,
dos habaneros, Alejandro Portal y Andy Vaquero, y un cienfueguero, Jordán Santa Cruz. Esto es una información que lleva hoy el periódico El Nuevo Herald de Florida, y entonces dicen que con anterioridad se había escapado el guantanamero David Ugeyes y también otro habanero, Orlendis Benítez. Ya quedan, o sea que se han ido 5 jugadores de los que integraban esta delegación cubana. Ahora bien, el próximo choque debería haberse celebrado en Cuba, que sería mañana 10 de septiembre, pero la CONCACAF ha dicho que el estadio de fútbol de Cuba, el Pedro Marrero, carece de las condiciones mínimas, que tiene en muy mal estado el terreno y pésima iluminación. O sea que se nos escapan los deportistas, sino que además el estadio de fútbol Pedro Marrero no cumple con los requisitos mínimos para que se jueguen allí partidos de este nivel. Vamos a ver si regresa alguien del equipo nacional de fútbol de Cuba a la isla. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.